buenas a todos y a todas y bienvenidos a una tertulia más de Siempre puedes practicar surf. Hoy hemos traído a parte del equipo de Global, como ya viene siendo habitual en nuestras tertulias, pero con dos caras nuevas y dos voces nuevas que traemos a nuestra tertulia. Hoy tenemos con nosotros a Cristina Sánchez Cozar. Muy buenos días, Cristina. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Y Marc Gascón. Buenos días, Marc. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, primero de todo, antes de empezar a hablar del tema central de hoy, que hemos decidido que el titular sea teletrabajo híbrido, presencial, todo un debate alrededor de esta nueva forma de trabajar, que ya lo veremos que probablemente hace unos años no había ni debate al respecto, pero ahora es como muy de actualidad. Antes de esto, que contadnos un poco quiénes sois y qué hacéis en Global para que la gente un poco os ubique. Pues ok, ¿empezamos por mí? Venga, Empieza. Va, adelante. Soy Cristina Sánchez Cozar y soy consultora en Global Human Consultants y formo parte del equipo de búsqueda de talento. Y aquí, pues, mi compañero Marc también. Exactamente. Estoy como consultor junior y yo estoy ayudando tanto la parte de búsqueda de talento como la parte de desarrollo de la organización. Ayudo un poquito en ambas partes. Muy bien, o sea, las personas que tenéis experiencia en toda la parte de recursos humanos, sobre todo en la parte de búsqueda, experiencias diferentes, ¿no? A nivel también temporal, lo cual nos va a venir muy bien, porque creo que lo hablábamos antes de empezar a grabar, que Cristina, claro, ha habido muchas cosas en el mundo laboral, Marc no tantas, acabas de empezar un poco, pero también nos va a venir bien ver tu punto de vista desde la perspectiva también de tu generación, porque nosotros tenemos otra mirada, seguramente, a este formato de trabajo. Otras etapas, claro, otras etapas, ¿no? Y va a ser interesante, y no sé si refrescante, pues ver otras miradas también al mundo del teletrabajo y al trabajo presencial, ¿vale? Yo os lo contaba también al principio, he elegido algunas noticias que he ido viendo en prensa que nos van a ayudar un poco a ver esa evolución, ¿vale? Vamos a empezar con una que de hecho no habla del debate del teletrabajo, ¿no? Es la que estamos viendo ahora en pantalla, que es de octubre del 19. O sea, nos ponemos en contexto, esto es previo a la pandemia, meses antes de la pandemia. Ya de aquí yo creo que se empezaba a hablar de China, pero no estoy seguro tampoco, ¿eh? Y el titular es el siguiente, dice: el difícil despegue del teletrabajo. Esto parece del año 50, ¿eh? El difícil despegue del trabajo. Y fijámonos que pone las últimas cifras. 19% de la población española activa puede realizar teletrabajo según Infojobs. 58% de esta población solo puede de forma puntual, 21% tiene la posibilidad de hacerlo 3 veces por semana, 11% un día, 10% 2 días. Vamos a intentar hacer vamos a intentar ubicarnos en el 2019 e intentar entender esta noticia que parece de 1950, porque han pasado poco tiempo, pero realmente han habido muchos cambios. Y sobre todo, Cristina, oye, el teletrabajo en el 19, en el 18, ¿cómo se vivía? Bueno, sería también interesante analizar qué tipo de personas realizaban este teletrabajo también, prepandemia. Sería también interesante ese punto de analizarlo. ¿Cómo se veía el teletrabajo? Pues sobre todo lo enfocaría ahí. ¿Qué tipo de profesionales estaban realizando ese teletrabajo? Sí. ¿Quieres decir que podría ser algo muy sectorial, muy focalizado en algún tipo de empresas concretas? Sí, yo creo que más en el área de pues más pues ya el área de IT ya estaría pues como mucho más avanzado. También pues otro tipo de perfiles como pues también pues pueden ser los gráficos, los creativos, pues no, un poco pues nos vamos un poco ahí, yo creo que en este tipo de profesionales. ¿Se hablaba mucho de teletrabajo a nivel de búsqueda de talento en ese momento? Sí, se habla de teletrabajo. No estaba como, no nos encontramos con lo que nos encontramos actualmente, que luego ya podemos analizar muy detalladamente lo que nos encontramos después de 3 años, que es un poco pues una de las primeras preguntas que nos realizan los candidatos y las candidatas, pero bueno, ya se empezaba a hablar algo. Sobre todo en según qué perfiles. Es curioso porque estuve mirando el número de noticias relacionadas al teletrabajo, sobre todo en La Vanguardia, porque es donde yo tengo acceso a lo que es el histórico,
En el 2019 hubieron 19 noticias de teletrabajo. En el 2020, que esto ya es pandemia, 532 noticias sobre teletrabajo. O sea, aquí se ve un poco el volumen, ¿no?, de información alrededor de algo que se vuelve como muy, no sé si de moda, pero vamos, forzado, ¿no?, de alguna manera. Claro, tú, Marc, el otro día, mira, hablábamos con Clara en la última tertulia, creo que fue con Clara, y en broma le decíamos a Clara, claro, tú eres generación teletrabajo. Totalmente. ¿No? Porque tú has llegado al mundo laboral donde esta noticia sí que a ti te suena del 1950. A Cris y a mí no. Porque, claro, el teletrabajo no era tan demandado, ¿no? O no era tan crítico en ese momento. Claro. Tú, como persona que no habías entrado en el mercado laboral en este momento, estando todavía en la universidad, ¿cómo te planteabas tu modelo de trabajo con las organizaciones, con las empresas? Claro, como bien dices, claro, yo empecé el tema del teletrabajo, empecé incluso la universidad desde casa, justo en medio de la pandemia. ¿Qué pasó? Yo como recién graduado, como quieres empezar el mundo laboral, yo es que ni me planteaba si teletrabajo o no. Yo me planteaba empezar a trabajar, tener experiencia y a partir de ahí hacer como un camino. Si me hubiera tenido contrato con teletrabajo 50%, 30% modelo híbrido, perfecto. Si hubiera sido totalmente presencial, por mí perfecto. Al final tampoco estaba yo con las exigencias para ir pidiendo en ese sentido, porque al final es como también una mucha confianza que de parte pues la empresa a la persona. En ese sentido quería también pues ganarme la confianza, ganar un poquito la experiencia antes de pedir este tema más de flexibilidad horaria. Pero lo tenías en mente de alguna manera. O sea, entiendo que de entrada decías, yo lo que quiero es experiencia, estoy abierto a adaptarme al modelo de la empresa, ¿de acuerdo? Pero en tu mente, como te estás diciendo ahora, tu idea era, bueno, pero en algún momento... Claro, en algún momento sí. Yo quiero un modelo en el que me permita trabajar también desde casa. Claro, totalmente. Al final, desde hermanos, desde amistades que tienen pues edades parecidas a la mía, pues mucha gente ya está empezando con este modelo híbrido, modelo de empezar a teletrabajar 2 días a la semana, 3 días a la semana, y al final, claro, todas son cosas positivas que dicen, pues mira, me da más flexibilidad, puedo estar en casa más tranquilamente, no tengo tanto estrés, y al final pues tú dices, pues para poder tener esa experiencia, pues no me gustaría en un futuro poder tener mismos pues beneficios. De acuerdo. Oye, pues vamos a dar un salto temporal, nos vamos allá al 2022, ya muy cerquita de donde estamos ahora, principios, hace un año aproximadamente, ¿vale? Noticia del 14 de marzo del 22, no del 20, perdona, esto ya es pandemia, perdona. Esto ya es, yo creo que igual semanas después o días después del lockdown heavy que tuvimos aquí en España. No, el día. ¿Fue el día? ¿Fue el 14? Es el día, creo. Pues titular de La Vanguardia, el teletrabajo se impone, ¿vale? Que vemos que meses antes, difícil despedir del teletrabajo, el mundo cambia radicalmente y el titular es el teletrabajo se impone. Lo primero que me gustaría preguntarte, Cristina, es ¿cómo viviste este momento? ¿Cómo vives? ¿Cómo vives ese momento y cómo lo vive la sociedad? Porque al final es que nos tenemos que adaptar tecnológicamente. Pues hay profesionales que por su formación o experiencia ya están más acostumbrados y otras personas que se tienen que adaptar a este cambio que la tecnología es pues va de la mano, ¿no? Para poder ofrecer ese teletrabajo, ¿no? Entonces es un cambio, un cambio, una forma de trabajar distinta, nos tenemos que habituar, las reuniones son online, bueno, estamos en un momento también totalmente excepcional que estamos viviendo todos y ahí pues de la mano de las nuevas tecnologías y nuevos hábitos. Oye, ¿y podemos considerar que el teletrabajo en confinamiento fue teletrabajo de verdad? Uy, en mi caso sí, teletrabajé y mucho en este sentido. O sea, sí. Lo que pasa es que teníamos que hacer muchas más otras cosas que teletrabajar, ¿no? Como gestionarnos en el entorno que estábamos viviendo, ¿no? Pero sí, se teletrabajó. Oye, y en esta experiencia, tú todavía estabas estudiando en este momento, ¿no? Exacto. No, pero además estaba pensando si era teletrabajo o no, y yo en mi experiencia personal, el peso de tener a los niños en casa afectaba muchísimo a la experiencia de teletrabajo, ¿no? Porque muchas veces la idea de teletrabajo
tú lo decías al principio, el teletrabajo, eso es maravilloso porque me ahorro desplazamientos, estoy en casa, estoy más cómodo. Tú decías menos estrés. Claro, depende. Si tienes niños pequeños, no sé si tienes menos estrés o no, Cris? Si quieres, bueno, si quieres hablamos. Yo claro que sufrí estrés, por supuesto. Porque es lo que decía antes, había que gestionar otras, no solo el teletrabajo, habíamos que gestionar, y en mi caso también, pues tengo hijos, tengo un niño y una niña, y había que atenderlos. También tenían que ellos adaptarse a esa nueva, bueno, a sus estudios online también, y había que acompañarles. En mi caso eran pequeños y tenían que tener una... Tenías a un Marc en casa que va solo, ¿no? Entiendo, sino que... Claro. Con lo cual, sí. Muy bien. Oye, ¿y retos principales que os encontrasteis en este periodo de tiempo en el teletrabajo? Aparte de la gestión, la complejidad, ¿no? De no solamente tener que trabajar, sino hacer todo lo demás alrededor, de la familia y tal. En el día a día, ¿cómo os cambia esto, vuestra manera de hacer vuestro día a día? Al menos en mi caso, muchísimo. Aparte, fue como una transición muy, en plan, de 0 a 100, quiero decir que de estar presencial, ir a la universidad en mi caso, a estar 0, claro, yo también desde deporte, desde amistades. Al final no deja de ser un aislamiento completo en muchos sentidos. Aparte, claro, también pues con mis hermanos, con mis padres, al final todos viviendo juntos en el mismo núcleo durante mucho tiempo, pues se pueden crear algún tipo de tensiones, se pueden crear algún tipo de... Claro, de hábitos que no estás acostumbrado antes. Al final, por ejemplo, el tema del deporte, tenías que montarte de alguna manera para intentar hacer deporte en casa, ya sea solo cualquier cosa para hacer un poquito de ejercicio, tanto mental como físico. Al final también, el hecho de en mi caso las universidades, de hacer las clases online, pues también pues no parabas tanta atención, los trabajos los hacías como con menos ganas, era un poquito todo adaptándonos a esta situación, que esto es lo que fue un poquito más complicado, entiendo yo. Claro, yo recuerdo en aquella época, sobre todo creo que, y esto lo estoy diciendo de memoria, pero creo que durante el lockdown o al final del lockdown, que se empezaron a montar fiestas de gente joven, botellones y tal, y había mucho el rum de, claro, es una generación que no ha salido tanto como la nuestra, porque claro, justamente ese periodo de tiempo, probablemente el universitario, que estás entre tu etapa adulta responsable, que implica tengo un trabajo, un salario, tengo obligaciones económicas porque quizás tengo que pagar un piso, tengo que pagar un alquiler, o tengo que pagar un piso compartido, lo que haga falta, y tengo que trabajar al mismo tiempo, y en la universidad todavía estás, entre comillas, en general, pues un poco más liberado de esa obligación, y mucha gente pues lo aprovecha para disfrutar más del ocio y tal y cual. Y se hablaba mucho de que tu generación, o incluso una anterior, era una generación que había tenido un poco un blancazo de esa época. Y que por eso muchas veces se justificaba el hecho de que se montasen estos macro fiestones es que se necesita cierta liberación. ¿Esto es así o es prensa que saca las cosas de contexto? ¿Tú cómo lo viviste y tu entorno más cercano de amigos? Macrofiestas se montaron, pero muchas. La cosa es que yo no fui a ninguna, porque yo soy una persona mucho más sedentaria, que prefiero estar a mi aire en casa o con mis amigos en casa tomando alguna copa o algo. Claro, sí, yo sé de personas que sí que fueron a estas macrofiestas donde se montaban, pero en plan eventos o en casa de alguien o en alguna o típico botellón, pero que mucha gente se concentraba también, pues típicos núcleos que de repente ha vuelto a subir 120 contagios en una noche. Claro, porque está todo el mundo concentrado y es normal, al final es desde ganas de salir, desde tensiones en casa, desde hace tanto que no estoy con mis amigos y quiero verlos y disfrutar de la noche. Claro, se junta todo y quieres hacerlo todo en una noche, claro, es que esto es una explosión que se generaba ahí. Claro, yo lo veía por amigos míos que participaban o iban y todo, pero en mi caso personal yo no fui a esas fiestas. Muy bien, muy bien. Oye, pues si queréis damos otro salto temporal. Venga. Nos vamos a ir, creo que será el 2022. 2020, un poquito más. Finales del 20, ¿no? Finales del 20, exacto. 26 de noviembre del 2020, ya se acaba el lockdown fuerte, vale. Y nos empezamos a plantear cuáles son los retos de teletrabajar, ¿no? Forzadas a la pandemia, 1 de cada 3 personas ocupadas en España realiza ahora su trabajo en su propia casa. Un cambio de modelo de gran calado y no pocos desafíos. ¿Qué es lo que te deja el teletrabajo después de un teletrabajo obligado, muchas veces no cómodo, porque tienes que combinarlo con otras responsabilidades? Claro, ahí los grandes retos es que también tienes ganas de volver a conectar y volver un poco pues
a lo que también estábamos acostumbrados, el ver a la gente, un poco los retos de teletrabajar, pues un poco adaptar esos espacios que teníamos. Teníamos que adaptar esos espacios en casa, ¿no? Y al final también estamos hablando de meses posteriores a que se impone ese teletrabajo y tenemos que adaptar esos espacios. Entonces ahí teníamos ese gran reto, ¿no? Tanto pues por parte pues de los que estábamos teletrabajando como las compañías, ¿no? ¿Y las empresas cómo lo viven esto? Porque, claro, de repente todas tienen que hacer un lockdown, teletrabajo es como... Creo que habían determinadas industrias que sí que podían, ¿no? Claro, es que no todas podían supermercados, volver farmacias, etcétera. Al presencial, claro. Pero, ¿qué pasa con la mayor parte de las empresas? ¿O cómo vivís esto? Bueno, más bien, Cris, porque tú todavía estás en la universidad, pero con los clientes, ¿no? ¿Cómo los clientes están planteando cuando se acaba el lockdown fuerte y que pueden volver a pedir a los empleados? Esto va poco a poco. Esto se va adquiriendo poco a poco según cómo, según las industrias, ¿no? Y aparte porque estábamos en un entorno que se iba limitando, luego volvíamos, que fue un poco incierto en aquel momento, entonces si íbamos avanzando luego también volvíamos atrás, con lo cual es un proceso que va un poco al día a día, ¿no? Y de cómo se vuelve al trabajo y se vuelve pues de esta forma gracias también pues a tecnológicamente ya estamos y avanzados en cuanto a los hábitos porque hemos tenido una pandemia que tuvimos que todos formarnos en todas las plataformas posibles y adaptándonos y bueno, poco a poco. Yo creo que fue un poco a poco. Yo también veo aquí que hay diferentes tipos de empresas en ese sentido. Si es una empresa que ya es una empresa grande, estamentada, y también el hecho de, como tienen muchos empleados, yo creo que también el dejar de trabajar a los empleados también deposita mucha confianza y deposita y tener menos control de lo que hace esa persona durante su espacio de trabajo. Claro, yo lo veo que como empresa, al final es un coste también de infraestructura. Al final también puede reducir un poco la infraestructura porque al final hay menos personas que pueden venir a la oficina y también puede ser un beneficio en este caso. Pero al final, ¿cómo haces ese control de teletrabajo? ¿Cómo haces esto? Al final es una cosa muy nueva. De repente fue del 0 al 100 y a la que se terminó el confinamiento fuerte ya empezamos a hablar de metodologías más híbridas, que sí un 30%, que a partir del 30% es necesario un convenio o un contrato donde se firma. Claro, al final esto no deja de ser cosas muy nuevas que se están probando. Hay estudios que dicen que sí, que mejora el rendimiento, hay estudios que dicen que no mejora. No, es un tema de productividad, claro, ¿no? Lo que genera, pues a lo mejor el teletrabajo, eso que decías, a lo mejor pues genera más productividad porque en el momento que mejora el rendimiento y luego trae muchos beneficios como esa flexibilidad que estábamos comentando al principio, ¿no? Y yo creo que también para la persona, para el trabajador, el hecho que te dan esta confianza o que te dejen este espacio para que si tengo hijos, que si tengo el perro y estoy solo y tengo que pasearlo, que si no nadie se queda en casa, que si puedes descansar un poco más y después ya trabajar un poquito más por la tarde. Al final también te da, pues mejora el clima laboral de la empresa. Yo creo que también esto es un beneficio hacia la empresa en ese sentido. Pero al final también es uno de los podcasts que hablasteis, ¿no? La gran renuncia. Mucha gente que pasaba, que no se sentían pues valorados dentro de la empresa, se sentían que solo eran como números dentro de la empresa, querían sentirse un poquito más pues acorde a los valores o a las funciones que querían desarrollar dentro de la empresa. Claro, ¿qué pasa? Que cuando te depositan esta confianza, cuando estás buscando un nuevo trabajo y dices, mira, yo es que estoy acostumbrado a esto o me gustaría tener un poquito más. Ahora somos las empresas que tenemos que acostumbrarnos a las demandas un poquito de los participantes o de los seleccionados. Al final esto es un poquito es lo que yo veo. Al final hay un elemento que es muy importante, que uno de los principales retos del teletrabajo ha sido la parte tecnológica, tú lo apuntabas antes. Claro, esa es una asignatura
que o de primeras o de reválida hemos sacado todos por necesidad, ¿no? Yo creo que el 2020 fue un año en el cual todos aprobamos la asignatura de tecnología para teletrabajo. Totalmente. Pero no porque nos preparásemos para ello, sino porque era o sí o sí. O sea, no había ninguna otra alternativa. Pero a donde tú apuntas tiene que ver con algo que yo creo que es mucho más complejo y donde todavía muchas empresas no han acabado de trabajarlo correctamente o de pasar la asignatura, si quieres, si seguimos la metáfora, ¿no? Que es la parte de cultura. Y ahora os voy a hacer abogado del diablo, porque todo lo que estamos hablando está muy bien y suena muy bien, ¿no? Confianza, motivación, clima laboral, ¿no? Parece que sea todo un esquema en el cual cuando tú tocas esta palanca, que es la de te doy confianza y te doy libertad, te doy responsabilidad, ¿vale? El empleado o el colaborador lo que hace es devolvértelo en términos de trabajo, más rendimiento, más efectivamente, más felicidad, tal. Claro, estás Pero favoreciendo ese bienestar. hablemos de la cara amarga de todo esto, porque esta es la cara del libro de autoayuda, Venga, para entendernos, perfecto, O sea, este es un poco el discurso y el argumento que podemos escuchar y siempre visto desde la perspectiva, muchas veces, de recursos humanos o del candidato. Pero ¿qué pasa con todos aquellos profesionales que no tienen este compromiso con la empresa? Que se escaquean, porque estos los hay también, de estos no se hablan. Pero es que también se escaquea físicamente. O sea, que también esta persona, yo creo, soy partidaria de que la persona que no es responsable, porque al final es un tema de responsabilidad. Entonces, el que es responsable presencialmente en la oficina lo va a ser teletrabajando. Es un tema de responsabilidad de cada uno y de cada una. Entonces, el que viene a la oficina y puede estar pues haciendo muchísimas horas, que también esto se ha llevado en los tiempos, ¿no? de estar, pues es un tema de ser comprometido y de responsable. Y claro, siempre puede haber pues diferente tipo de personas. Yo también veo en este caso que una persona cuando viene presencial, el hecho de tener o un jefe o alguien que le dé como un poquito más de presión, una gente que se puede escaquear en casa cuando teletrabaja, el hecho de ser presencial pues le da como tengo que llegar a este mínimo o un poquito más para que no me digan nada. En casa, como no hay ese control, puede ser que pues estoy en la cama, descanso un poquito más, estoy haciendo ver que estoy trabajando y también puedo dar caso a esta cosa. Yo, desde mi punto de vista, como ya he empezado con un contrato con este tema de teletrabajo, ahora para mí ya casi no es que sea como obligatorio, pero es muy imprescindible el poder estar 1 o 2 días a la semana pues en casa. Me va muy bien. Ya no tengo que el desplazamiento, que si preparar comida, que si la ropa, al final también puede estar más cómodo en casa. Al final son otro tipo de ventajas que te da. Y sí que es verdad que yo sé por personas cercanas que hay gente que cuando teletrabaja pues se escaquea bastante más. Todos tenemos algún amigo que lo hace. Sí. No, es verdad, ¿no? Y que se aprovechan del sistema. Es una manera de aprovecharte del sistema para no cumplir con tu parte. Y si no tienes un buen sistema de gestión, fíjate que no, un sistema de control es un sistema de gestión. Sí, totalmente. ¿Vale? Entonces, si no tienes un sistema de gestión que no utilice el control presencial como una palanca para asegurarte de que el trabajo se está haciendo, pues este tipo de personas florecen en las compañías, ¿eh? Gente que se levanta por la mañana, que enciende el ordenador y que no hay ninguna manera de controlarlo. Y está con el Teams y lo ves que está conectado. Y bueno, no sé si habéis visto esta imagen, este vídeo, creo que corre por LinkedIn, de una máquina que lo que hace es darle al Enter y mover el mouse. Darle al Enter, ¿lo habéis visto o no? Sí. Es divertido. Es que, claro, Es la máquina... echa la ley, echa la trampa, ¿eh? Sí, es brutal, sí. ¿eh? O sea, que tú realmente puedes, técnicamente, hacer ver que tú estás trabajando y que, claro, y tú no estás produciendo en ese momento y a lo mejor solamente respondes a demandas que te dan y a lo mejor de 8 horas trabajas 3 y las demás, pues mira, tengo la maquinita que hace ver que estoy ahí conectado pero no lo estoy, ¿sabes? Entonces, yo creo que esa es la cara B de todo esto, que a veces, de lo que a veces no hablamos tanto, de cómo gestionamos esto, que para mí es el sistema de gestión. Tienes que marcar objetivos, tienes que saber de lo que hablas. Ahí iba a entrar yo también, un poco de la productividad y de los resultados. Exacto. Luego también, claro, un poco enlazando lo que tú decías. Sí, bueno, pues si no trabajas, pero yo insisto, si no trabajas tanto en casa como en la oficina, luego los resultados, pues uno pues se Claro, pues marcar un hablan por seguimiento. sí solos, digo yo, pero Seguimiento semanal o diario, lo que haga falta, también ayuda mucho a que
sí o sí tengas que hacer ese trabajo, porque al final si no, pues como dices bien, los resultados se ven, se reflejan en que si no se ha llegado al plazo. Claro, al final esto es muy importante. Gestión de clientes, si el cliente llegas tarde, pues también se queja y al final no es constructivo para la empresa. Sí, sí. Lo que pasa es que supone un reto para los managers. O sea, yo creo que el líder de equipo de un conjunto de personas que están teletrabajando le requiere unas habilidades y competencias mucho más desarrolladas a nivel de gestión que alguien que lo hace con la gente en presencial. Que no digo que no sea difícil, pero creo que es más complicado. Requiere habilidades de planificación, claro, de medición, ¿sabes? De tener las cosas muy claras. Porque ¿cómo vas a liderar a alguien que tiene que hacer ciertas actividades cuando no sabes cuánto tiempo o esfuerzo requiere esa actividad? Y es cierto que también, si nos ponemos un poco también, cuando uno teletrabaja más, se acostumbra a hacer mucha más reunión, porque al final, al no tener pues, a tus compañeros o a tus colaboradores, compañeras, pues en la mesa al lado, como si dijéramos, siempre hay que respetar los espacios también, físicamente, pero que sí que también tiendes un poco más a esa reunión, ¿no? Que a lo mejor si estás en la oficina, pues tampoco es tan necesaria, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, pues vamos a por otra noticia, Venga. ¿vale? Vamos a movernos no mucho más adelante en el tiempo. Mira. Vamos a la siguiente. A la de esta, si además sale una cara muy conocida, un tipo odiado y amado, yo creo que al mismo nivel, ¿eh? Totalmente. 11 de octubre del 22, esto hace muy poquito, ya sabemos que Elon Musk hizo con Twitter hace unos meses, pues noticia en el periódico que dice: Elon Musk avisa que llegan tiempos difíciles para Twitter, ¿vale? Subtítulo: el dueño de la red social veta el teletrabajo en su nueva empresa. Yo no sé si esto era por el tema de los escaqueos que comentábamos ahora, pero vamos, fue una sorpresa, sobre todo siguiendo Twitter como es, una tecnológica enorme, que siempre que hablamos de Twitter pues estamos pensando en Google y estamos pensando en Netflix, estamos pensando en todas estas compañías que tienen sistemas de gestión como muy flexibles, como muy abiertos. Nos llega este titular como Elon Musk, muchos otros directores generales que también decidieron que el teletrabajo no se practica más en la compañía. Esto en clientes que tenéis con mentalidades quizás no tan extremas como la de Elon Musk, pero similares, ¿cómo lo están viviendo y cómo les está afectando? Bueno, lo que nos pasa es que en caso de un proceso de búsqueda hay diferentes etapas, ¿no? Entonces, si ya en la primera fase en la que contactas con personas y una de las primeras preguntas es ¿se ofrece teletrabajo? Y en el caso de que no lo haya, ya estamos acotando a que avancen una serie de personas y avancen pues en el proceso. Pues claro, nos encontramos con esto, pues que hoy en día se valora, después de lo que hemos vivido y ya estamos acostumbrados a poder, ¿no? En mi caso, el tener un modelo híbrido, pues tengo esa flexibilidad y el poder decidir que puedo pues ir tanto a la oficina como no. Luego ya cada uno puede elegir, pues uno va más, uno va menos, pero que tener esa flexibilidad pues personalmente pues es un bienestar, y en este caso pues nos encontramos que las empresas y insisto también que según qué perfiles los demandan más que otros, pero ya no solo ya nos estamos enfocando solo a una serie de profesionales. Como veíamos antes, ¿no? Como veíamos antes, que había dicho antes de pandemia. No, ahora nos encontramos a que ya es generalizado y se valora, y está en una de las primeras preguntas que nos suelen hacer. ¿Qué pasa? Pues que ya compañías pues que tienen que trabajar pues o tener en cuenta, ¿no? En cuanto pues a atracción de talento, el propio fidelización de talento. Quien pues si hay personas que están valorando ese modelo híbrido y ve que hay compañías que lo están ofreciendo y la suya no, pues también nos encontramos con esto.
¿Qué porcentaje de candidatos, te voy a pedir un número así, a mano alzada, Sí, que no, claro, te lo estoy pidiendo así un poco tal, en plan en frío te lo pido, ¿no? Pero más o menos, ¿qué porcentaje de candidatos pueden estar cayéndose porque no haya una oferta de trabajo híbrido o teletrabajo por parte de una compañía? Datos concretos es difícil porque cada posición es distinta, más que nada por los perfiles también, que son todos distintos, pero que es elevada, porque es algo que suelen valorar mucho, porque con el teletrabajo, el modelo híbrido, lleva a cabo pues una mayor conciliación. Entonces sí que es cierto que nos encontramos un tanto elevado de que no avanzan. Pues, que escriba por parte del candidato o candidata, ¿no? Dice, no hay teletrabajo, pues gracias, pero ya me contactarás con otra que sí que tenga teletrabajo, ¿no? Claro, y incluso yo lo que he visto es que son poco flexibles en esto. Quiero decir, si la empresa o el cliente dice, me ofrecemos un día de teletrabajo y contratas a una persona que está acostumbrada a hacer 2,5, 3. Luego dices, y ahora están aquí haciendo 1. Dices, yo por 2 o menos no se plantea el cambio. Porque están acostumbrados ya a esta libertad, a esta franja de conciliación, que ya no ven un futuro donde no esté... Bueno, es que nos encontramos que valoran más esa flexibilidad que a lo mejor esas mejores condiciones económicas. Esto es otro debate también, ¿no? Claro. Es que nos encontramos con esto. Bueno, es que al final también el teletrabajo tiene un tema de economía. Porque menos desplazamiento, menos gasolina, ahora que además la gasolina está cara, pues claro, eso al final cuando haces la cuenta de resultados de tu casa, que esta es la importante, ¿sabes? Al final también el hecho de que no tengas que desplazarte se reduce el tiempo, efectivamente. Y más en medio de una ciudad donde la gasolina se consume mucho más, como hiciéramos. Al final sí que también es verdad que en este sentido de costes, también el tema de electricidad en casa, como deben estar subiendo muchísimo. También es verdad. Al final, pero sí que es verdad que se reducen bastantes gastos. Y esto un poquito. Y tú lo apuntabas antes al principio de la conversación y hablabas sobre el cambio legislativo en España, que se empezó a regular el tema del teletrabajo. ¿Cómo creéis que esto ha afectado a la posición de las empresas privadas con respecto a la gestión del teletrabajo? ¿Ha sido en positivo, ha sido en negativo? ¿Cómo creéis que está afectando? Impositivo. Yo creo que la cosa es que como han visto que en el mercado se está empezando a realizar este tipo de conciliaciones familiares, este tipo de flexibilidad horaria, claro, si tienen que adaptarse, si tienen que intentar igualar las mismas condiciones que el resto de las empresas, al final hay que hacer como una adaptación o realizar este cambio, porque si no, no atraerás talento, no retendrás talento, vendrán mejores ofertas, no económicamente hablando, puede que de clima laboral o de conciliación familiar para tus empleados, que se irán. Y al final esto es lo que perjudica, y implementar este tipo de medidas creo que son necesarias para todo, para el funcionamiento de la empresa. Muy bien. Muy bien. Oye, pues ya para despedirnos de esta tertulia, hemos hecho un recorrido desde el 19 hasta finales del 22, ¿vale? Para acabar con esta tertulia y esta mesa redonda sobre teletrabajo y trabajo híbrido, me gustaría que nos comentaseis desde vuestro punto de vista si tuvieseis o tenéis, porque digo si tuvieseis, pero realmente tenéis estas conversaciones con clientes y candidatos, seguro, ¿vale? Cliente que no quiere o no está dispuesto a dar teletrabajo, ¿qué es lo que le diríais para intentar hacerle entender la relevancia que tiene el planteamiento? Vale, venga, tú primero. Venga, también tenemos primero hay que ver qué tipo de empresa estamos hablando. Si es una empresa que ofrece servicios, que es una empresa que es un trabajo mucho más presencial, hostelería, obra. Al final hay que ver, por ejemplo, yo cuando llevo tema de ingenierías, que llevan procesos de obras, claro, es mucho más presencial, porque tiene que estar pie de calle, exacto, en la misma obra, gestionando los equipos, gestionando pues el material. E incluso gente que estamos pidiendo para obra te piden, ¿hay algún día de teletrabajo? Bueno, el día que tengan que ir a la oficina, ¿hay algún día de oficina, por ejemplo? Claro. ¿Pero lo hay? A veces sí. Pues sí que... supongo que están pidiendo, ¿no? Ese día, el de oficina en casa. ¿No? Entiendo, sí, normalmente es esto. Pero claro, el cliente, normalmente las ingenierías están muy acostumbrados a hacer todo presencial y cuesta mucho realizar este cambio para darle a esta inclinación más de teletrabajo. ¿Y cómo intentaría yo decírselos? Claro, al final, yo creo que también hay que ver
cuánto tiempo llevas intentando conseguir una persona que no está entrando por el tema de teletrabajo. Al final, cuando somos una consultora, quiere decir que es una posición que ya llevan tiempo, por ejemplo, intentando llevar conseguir el talento para la empresa. Claro, si no han conseguido y nosotros estamos viendo que en el mercado la gente ya quiere este tipo de regulaciones, hay que mostrárselo con datos o para que vean cómo la media o sino cómo funciona el mercado dentro del sector en relación a esto. Hay que darle a entender. Yo creo que si no se dan datos cuantitativos reales, que sean empíricos, no se lo creerán porque al final puedes hasta hablar mucho que ellos tampoco se lo pueden creer. Claro, es un cambio de modelo y al final tú lo que estás diciendo es oferta y demanda. Claro, si tú quieres un candidato con estas características, si no ofreces este tipo de cosas, y hoy ya hablamos del teletrabajo, mañana no sé de lo que haremos de otra cosa diferente. Totalmente. O sea, o no varías tu oferta o no consigues candidatos. Muy bien. Claro, pero también entonces es el que viene de fuera el que está pidiendo ese cambio, ¿no? En este sentido. Pero entonces ahí hay que ayudarles a... Cuando nos encontramos que los candidatos o las candidatas para esta posición concreta están valorando este modelo de trabajo, tenemos que acompañarles también en su situación actual, porque claro. Entonces, habéis preguntado la comunicación. Vemos que aquí también la comunicación es muy importante. Habéis comunicado qué necesidades tenéis en cuanto a los empleados que tenéis actualmente, si es uno de los requisitos que también están valorando. Entonces, ahí se tendría que trabajar también esa fidelización que tenéis actualmente y primero trabajando desde dentro y ayudarles, ¿no? Qué es lo que se está haciendo fuera, porque también para que vosotros desde dentro podéis, ¿no? Trabajarlo desde dentro también, ¿no? ¿Qué necesidades? Claro, porque es un problema también. Si de repente tú un candidato externo o candidata para atraerlo le ofreces una serie de cosas que no estás dando implementadas, está rompiendo un poco el tema de la equidad y quizás se trata de no tanto adaptar tu oferta al candidato o candidata, sino cambiar tu modelo empresarial. Claro. Muy bien. Claro. Al final, si solo te adaptas para una persona, todo lo que tienes dentro pedirá el mismo cambio. Al final es bien dicho, ¿no? Claro. Al final es un cambio organizativo de media estructural. Claro, entonces hay que ayudarles ahí a entender un poco cómo está la situación actual y si es posible, pues poder ayudarles a ese cambio y empiecen desde dentro para poder luego pues atraer pues a estas personas a sus compañías. Muy bien. Oye, Cristina, Marc, muchísimas gracias por venir hoy a Siempre Puedes Practicar Surf, a nuestra tertulia, a nuestro salseo de opinión, ¿no? Que creo que es muy interesante, porque hemos repasado muchas cosas, aparte de la visión histórica de la evolución del teletrabajo, las diferentes dificultades. Al final, fíjate, yo con lo que me quedo de toda esta conversación es que el teletrabajo no se puede solucionar, o el problema de la gestión de teletrabajo, trabajo híbrido en tu empresa, no se puede solucionar de manera operativa a través de una oferta, sino que tiene que ser algo más estructural. O sea, tienes que tener una mirada un poquito más, no sé si estratégica, pero por lo menos táctica, ¿no? De cómo yo gestiono a la gente, ¿no? Y hacerlo de manera más global, y que por lo tanto es un tema que no solamente se basa en tener las herramientas para que la gente trabaje fuera, sino tu modelo de gestión, tu manera de gestionar y liderar personas, tu manera de hacer seguimiento de resultados y demás, que forma parte de yo creo, el siguiente gran reto que tenemos todas las empresas para seguir trabajando e ir en la dirección esta del trabajo híbrido. Así que, Marc, Cristina, muchísimas gracias por venir hoy. Y nada, hasta la próxima. Esperemos que volváis otra vez aquí a hablar de más cosas en la tertulia. Nos vemos pronto. Muchas gracias a todos los que habéis estado con nosotros hasta ahora. Y ya lo sabéis, cada semana en Siempre Puedes Practicar Surf tenéis más contenido todavía. Muchas gracias.